Echando un ojo a los presupuestos de la Junta de Extremadura, ayer le hice una serie de propuestas imprescindibles para el día a día de nuestra región a María Guardiola. Extremadura como prioridad, solventar problemas de la ciudadanía. Y dentro de esos problemas y dentro de esas prioridades, soluciones a conceptos muy importantes: la despoblación progresiva del medio rural, el envejecimiento acelerado de la población, la fuga juvenil y la pérdida de talento, la escasa industrialización, que además ustedes han frenado con ese proyecto de la gigafactoría de Navalmoral de la Mata, que no acaba de ver la luz, o con el proyecto de Tierra de Barros del regadío, que tampoco hemos visto encima de la mesa. Los salarios bajos estructurales, que se han ido acentuando en los últimos tiempos y que, si no hubiera sido por un gobierno socialista que ha multiplicado por 2 el salario mínimo interprofesional, seguiríamos en unos salarios indecentes en Extremadura. Deterioro de la atención primaria sanitaria, problemas de movilidad territorial, fragilidad en las cabeceras de comarca, agotamiento en los servicios de las grandes ciudades y, fundamentalmente, la crisis también de vivienda en los 2 núcleos más poblados de nuestra región, como son Cáceres y Badajoz. Falta de retorno de las energías renovables y también de la energía nuclear. Crisis del relevo generacional agrario. Rentabilidad insuficiente del sector primario. Tenemos que abordarlo y tenemos que abordarlo con determinación. Gestión forestal insuficiente. Una gestión forestal insuficiente que tiene sus consecuencias en los grandes incendios de cada verano en Extremadura. También debilidad de la digitalización rural. Es una de las cosas que más nos preocupan. Y, por supuesto, el riesgo del modelo extractivo con minerales estratégicos, que no acabamos de hacer otra cosa que comernos la mierda aquí y no ser capaces de convertir en productividad y en competitividad. Esos son parte de los problemas que le dice este presidente del Grupo Socialista, y además la sensación de periferia económica y de periferia política que se va acentuando en el último tiempo. Me gustaría, presidenta, que estas fueran parte también de sus prioridades, de las prioridades de este Gobierno, pero sinceramente le digo que no acabo de saber cuáles son las prioridades de la Junta de Extremadura. ¿Crees que alguna de esas prioridades se recogen aquí en este presupuesto? No. ¿Por qué? Porque su prioridad no es Extremadura.